¿Nos están preparando para una guerra en Europa? ¿A quién interesaría esa guerra? ¿A quién beneficiaría y a quién perjudicaría esa guerra en Europa? Nos quieren convertir en un país de putas y camareros. No nos engañemos, en estos momentos España es una colonia al servicio de intereses extranjeros y al servicio de ese reinado plutocrático mundial que nos ha asignado un destino infernal. Un destino infernal. Un destino en donde la vida comunitaria va a desaparecer, esa multiculturalidad de la que nos hablan va a desintegrar nuestros vínculos, pero además un país que no va a tener una economía que lo sostenga. Es un país que va a estar a merced de otras potencias y encima métele una guerra, ¿no? Va a ser una debacle para los pueblos europeos, ¿no? Pero vemos que un Parlamento Europeo que está sumido en muchos escándalos, el Qatar Gate, el Morocco Gate y lo que no sabemos, ¿verdad? Es simplemente para enviar a políticos que molestan dentro del contexto nacional, son muchas veces desechos de tienta, son políticos que se les da un premio para ir allí y que no molesten demasiado allí en Europa. Bueno, algo de todo eso hay, ¿no? Algo de todo eso hay. Lo que pasa que yo creo que Europa es el enemigo de España. Históricamente lo ha sido. Todas las grandes rupturas que ha habido en el continente europeo fueron promovidos por los enemigos de España. Y creo que la Unión Europea es una institución que está al servicio de intereses contrarios a los intereses nacionales, ¿no? Y esa es la realidad, ¿no? O sea, yo creo que Europa fue creada para la destrucción de las naciones antaño católicas y para el predominio de las naciones antaño protestantes. Y esto es así. Esto es así, ¿no? De hecho, fíjate, se permiten llamarnos los pigs, ¿no? Los pigs a la Europa del Sur, ¿no? Que es la Europa no protestante, digámoslo así, ¿no? Entonces, no, yo creo que son instituciones creadas para la destrucción de nuestras naciones y además una destrucción que han logrado, ¿no? Porque España verdaderamente da grima hoy, ¿no? España es una nación que ha renunciado a toda su cultura, a toda su tradición, a lo que verdaderamente fue, ¿no? Y ahora somos pues una masa colectánea, una papilla, una albóndiga hecha con piltrafas, ¿no? Con piltrafas. ¿Tenemos alguna voz en el mundo actualmente, España, o nos vacila ya todo el mundo, empezando por Marruecos? Bueno, vamos a ver, yo creo que la voz que tenemos es la voz del títere, ¿no? Es la voz del títere al que un ventrílocuo maneja. Entonces sí, naturalmente, a los grandes poderes enarbolar a un títere como Pedro Sánchez les interesa. ¿No ves cómo se derrite la von der Leyen cuando se ve que ya parece simplemente que la pobrecita, menos mal que no la enfocan a la entrepierna, ¿no? Porque, no sé, en fin. Sí, es la voz de su amo. Es decir, en estos momentos España es la voz de su amo. En Davos, Pedro Sánchez es muy celebrado siempre, naturalmente, porque es un caniche al servicio de los intereses de la plutocracia, ¿no? Hace poco, mientras los pobres peleles de la derecha pues pensaban que Europa nos iba a defender de la amnistía y de no sé qué, pues desde la Unión Europea sacaron un tuit celebrando que España era el país donde más estaban aplicando las ordenanzas de la Unión Europea y que no sé qué porcentaje de leyes promulgadas en España se habían promulgado para realizar los designios de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, sí, claro, podemos tener la voz del títere, la voz de la marioneta, que es la voz que España tiene hoy, ¿no? Fíjate, si un día, Dios no lo quiera, tuviéramos un encontronazo con Marruecos, ¿quién nos vendría a defender? ¿Podemos confiar en alguien de la Unión Europea o de la OTAN? Nadie. Como tú bien sabes, las plazas españolas en África están excluidas del Tratado del Atlántico Norte, y si mañana Marruecos decidiera invadir las plazas españolas, España no tendría apoyo de nadie. Y España entregaría esas plazas de forma automática, ¿no? Porque ese es otro problema también que tenemos en España, ¿no? Es decir, aunque tenemos unos políticos insensatos y enloquecidos que hacen proclamas belicistas, ¿qué jóvenes en España están dispuestos a empuñar las armas para defender su patria?
Según las encuestas, muy pocos. Según las encuestas, muy pocos. Bueno, pues además nos ponemos a decir que vamos a tener una guerra con lejanos países del este, ¿no? Pero estamos locos, estamos locos. Totalmente. Eso también me recuerda a la situación Sí. de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Francia se rindió de forma indecorosa a Alemania, no le duró ni un telediario, porque tenía una juventud que no estaba dispuesta a luchar. Porque tenía una juventud ablandada. O sea, estamos repitiendo la misma situación. Es decir, países que en estos momentos su juventud está estragada totalmente, una juventud que está incapacitada para la renuncia, para el sacrificio, al mismo tiempo son países que van sacando pecho, que nos tenemos que preparar para una guerra. ¿Pero para qué guerra? Insensatos. Si tenéis que rezar a vuestros santos predilectos, aunque ya sé que no tenéis ninguno, pidiéndoles por favor que no nos veamos involucrados en una guerra, porque no tendríamos nada que hacer. Por otra parte, ¿a qué guerra se refieren? ¿A qué guerra se refieren? Pues claro, si es una guerra atómica, pues vale, muy bien, nos lanzamos bombitas unos a otros, nos vamos a tomar por saco. Pero si es una guerra convencional, ¿qué guerra va a sostener España con nadie? ¿Qué españoles van a empuñar las armas en esa guerra? No sé, no lo entiendo. Es una cosa que me parece alucinante, ¿no? Pues esa es la última pregunta ya que te iba a hacer, Juan Manuel. ¿Nos están preparando para una guerra en Europa? ¿A quién interesaría esa guerra? ¿A quién beneficiaría y a quién perjudicaría esa guerra en Europa? Bueno, vamos a ver, la guerra en Europa evidentemente interesa a aquella nación de la cual somos colonia, que es los Estados Unidos de América. Una guerra en Europa sería el campo de pruebas extraordinario para todas las armas que produjese la industria, el complejo industrial militar del que ya nos advirtió Eisenhower, una persona poco sospechosa de pacifismo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? El general Eisenhower, uno de los militares más gloriosos de la historia de los Estados Unidos de América, presidente. En su discurso de despedida, le dice al pueblo americano que tenga mucho cuidado porque el complejo industrial militar se va a hacer con la democracia americana. Años 50. Sí. Conoces este célebre discurso, naturalmente, ¿no? Bien, pues Estados Unidos, ese complejo industrial militar, bueno, pues sería la Arcadia, ¿no? Para el complejo industrial militar, ¿no? Bueno, sería la destrucción de Europa, el empobrecimiento de Europa, pero sobre todo sería también el ridículo de Europa, porque repito, es que Europa no puede combatir. Esta es la dura realidad. Esta es la dura realidad. Mira, tengas la visión que tengas de la guerra de Ucrania, de lo que está sucediendo en Ucrania, hay una cosa muy evidente. Hay una cosa muy evidente. Y es que Rusia es una nación que está dispuesta a sacrificar a decenas de miles de sus jóvenes por algo en lo que cree. Luego puedes discutir si lo que cree te gusta más o menos. Pero lo que es evidente es que han muerto decenas de miles de jóvenes rusos, a lo mejor incluso se puede ya empezar a contar por centenas de miles, y el pueblo ruso está dispuesto a asumir ese sacrificio. También podemos decir, ya, bueno, pero es que lo asume porque son políticos que lo tienen, que los han engañado, no sé qué. Bueno, claro, como si aquí no nos engañaran, ¿no? Bien, eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. ¿Las naciones europeas están dispuestas a poner decenas o cientos de miles de sus jóvenes en una guerra? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? No, a mí me produce mucha pena toda esta insensatez, este clima prebélico en el que nos están metiendo, ¿no? Me produce mucho miedo. Entonces, tú me preguntabas, ¿a quién beneficia? Hemos dicho a Estados Unidos. Pero no solo a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, ¿qué es hoy Estados Unidos? Estados Unidos durante mucho tiempo fue la democracia americana, un experimento político con sus aspectos oscuros, pero también con sus aspectos luminosos.
Tocqueville lo analizó grandiosamente, pero también, a la vez que alababa ese nuevo sistema político que estaban haciendo, tuvo la visión profética de cuál sería su posible final, el peligro que lo acechaba, ¿no? Y él vislumbró que habría una forma de tiranía paternalista y que había un gran tirano, que podría moldear a la gente según su gusto. Esto lo dicen unas frases espectaculares en La democracia de América. Ese tirano ya sabemos hoy que es de naturaleza plutocrática. Los Estados Unidos, al final, son una gran potencia política, militar, al servicio de la plutocracia, que ya no es una plutocracia americana, es una plutocracia transnacional, ¿no? Y esa plutocracia es evidente que ha reservado a Europa un destino indigno. En primer lugar, ha destruido su economía natural. Pensemos un país como España, un país sin agricultura, sin industria. Yo a veces de forma brutal he dicho, nos quieren convertir en un país de putas y camareros. Sé que suena un poco brutal, pero no se distancia demasiado de la realidad de España. Si nosotros analizamos la economía española, da pena. Todos los oficios se han desprestigiado, se han devaluado, de tal manera que España se ha convertido en un país que presta servicios y que la poca industria o agricultura que tiene, como son oficios tan devaluados, ya no hay nadie que los quiera hacer. Entonces tienes que importar mano de obra. Tienes que convertir España en un país sistemáticamente sometido a los flujos que la plutocracia dirige, a los flujos de emigración e inmigración que convienen a la plutocracia, ¿no? Entonces, al final, no nos engañemos, en estos momentos España es una colonia. España yo la percibo como una colonia al servicio de intereses extranjeros y al servicio de ese reinado plutocrático mundial que nos ha asignado un destino infernal. Un destino en donde la vida comunitaria va a desaparecer porque, evidentemente, esa multiculturalidad de la que nos hablan va a desintegrar nuestros vínculos, pero además un país que no va a tener una economía que lo sostenga. Es un país que va a estar a merced de otras potencias y encima métele una guerra, ¿no? Pues sí, va a ser una maravilla para el complejo industrial militar y va a ser una debacle para los pueblos europeos, ¿no? Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.